Primera de Crónicas, capítulos 1 al 3. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy comenzamos con el libro de Crónicas, que se divide en dos. Esta Primera de Crónicas y Segundo de Crónicas. Así que la introducción de estos dos libros, que anteriormente era uno, la hago hoy y os pongo un poco en contexto de todo lo que nos vamos a encontrar. Por lo que me gusta comentaros siempre es qué espero de este libro o qué creo que va a tener. Lo primero es pensar en la palabra crónicas y yo, pues lo primero que se me vino a la cabeza son las crónicas de Narnia. Y luego otra de las cosas que pienso de este libro, o mejor dicho pensaba, es que se trataba de las genealogías, es decir, que todo su contenido son las genealogías desde Adán hasta donde nos situamos ahora mismo. Esto es debido a que muchas veces en los libros anteriores, en Samuel y en Reyes, te enviaba este libro y justamente las únicas consultas que hice eran genealogías. Por lo que me puse muy contenta, ya que no sé si lo sabréis, pero en otra libreta aparte voy desde Génesis, desde que empecé a estudiar la Biblia, voy apuntándome todas las genealogías. Sí que es verdad que todas no las tengo, pero las más importantes sí que están indicadas. Por lo que creo que este libro me va a ayudar mucho a recordar y además, como aquí va toda la genealogía junta, voy a poder darme cuenta de cosas que durante todo lo que he leído hasta ahora seguramente no me haya dado cuenta. Por lo que, comentado esto, primero me gusta decir quién es el autor de este libro. He estado investigando y no se sabe exactamente, pero se supone que es Esdras. De todas formas, lo que sí que se sabe es que lo escribió alguien que vivió después del regreso del exilio. Luego, crónicas. Ahora vamos a centrarnos en la palabra de crónicas. Los sinónimos que se encuentran es historia, narración o relato. Y su definición en la Real Academia de la Lengua Española es narración histórica en que se sigue el orden consecutivo de los acontecimientos. Aquí nos podemos hacer una gran idea de lo que va a contener este libro. Por lo que siempre, antes de empezar un libro, me gusta ver el resumen que sube a YouTube la cuenta de The Bible Project, que si no lo conocéis, de verdad que es un material muy bueno, demasiado visual y que aproximadamente de 7 a 10 minutos, en ese tiempo, te suelen explicar el libro que tú estés buscando o que estés estudiando de la Biblia. Así que de verdad que lo recomiendo mucho. Y os animo a que lo busquéis simplemente para ver el trabajazo que hacen y también el cómo lo transmiten. Por lo que, ¿qué va a contener este libro? Este libro es una meditación sobre la historia de Israel escrita por un levita para fomentar una renovación religiosa. El centro de esta meditación es la dinastía de David y las personas o la persona que haya escrito este libro en lo que se centra es en exaltar la fidelidad de David, en el cumplimiento de la ley, en las celebraciones cultuales, etc. Ahora os comento un poco más sobre esto. Por lo que este libro se puede dividir como en 4 apartados. El primer apartado son las genealogías, como os comentaba, que esto comprende desde Primera de Crónicas capítulo 1 hasta el capítulo 10, donde aquí indica los personajes clave, se centra en la tribu de Judá y también en el sacerdocio, que estos son los descendientes de Aarón. Puede resultar muy pesado el leer todos los nombres porque son muchísimos nombres y como recomendación os digo que os cojáis una libreta y os vayáis apuntando los nombres como podáis, porque en mi caso, apuntando los primeros capítulos, hay algunos nombres que están muy claros
pero hay veces que no te deja claro de quién es, porque hay nombres que se repiten, ya no sabes si habla del padre o del hermano o del hijo, es un poco lío, pero generalmente se suele entender muy bien. Luego, un segundo apartado es David, que esto comprende desde Primera de Crónicas, capítulo 11, hasta el capítulo 29. Pero aquí he de decir que se centra solo en las cosas positivas, es decir, todos los errores que tuvo David no los indica aquí. ¿Y por qué hizo esto el autor? Pues, a ver, el autor sabe que tú puedes ir hacia atrás y ver que David lo hizo mal, pero este libro, la finalidad que tiene es esa renovación religiosa que os he comentado hace unos momentos, de que intenta dar ese ejemplo de rey ideal. Así que aquí está sacando todo lo positivo de David y todas las cosas que él hizo bien. Sí que es verdad que encontraremos novedades como por ejemplo las preparaciones del templo o los planos que se le dan a David. Y después de esto, el tercer apartado del que se habla es Salomón, que comprende de Segunda de Crónicas capítulo 1 al capítulo 9, donde aquí también se centra en todas las cosas positivas. Que de aquí es lo que me he basado el título del episodio, de quedarnos siempre con lo positivo. Y esto lo quiero llevar a que, por ejemplo, si tenemos un mal día, tenemos a quedarnos con lo negativo, aunque hayan sido 2 minutos. Ya nos fastidia todo el día. Y no tenemos que dejar que ese mal momento se apodere de todo nuestro día, porque nos pasan muchísimas cosas buenas en el día y nos centramos en lo malo. Por lo que tenemos que tomar ejemplo de este autor que está cogiendo todas las cosas positivas de cada reinado y de cada persona. Por lo que en este apartado de Salomón habla de los reyes de Judá específicamente y habla tanto de los reyes obedientes como de los reyes infieles. Y por último, la última parte o el último apartado de este libro son los reyes de Judá, de nuevo, que comprende el periodo de Segunda de Crónicas, capítulo 10, hasta el capítulo 36. Aquí lo que se suele hacer es un estudio de carácter para intentar prevenir todos esos errores que han cometido antes esos reyes. Por lo que este libro se centra en el aprendizaje y la renovación religiosa, el intentar evitar esos errores que han hecho, porque anteriormente, si leen las escrituras previas, ya saben qué consecuencias tiene todo esto. Así que es lo que se intenta. Por lo que, oyendo esto, nos podemos llegar a plantear, qué aburrido, si es lo mismo que acabamos de ver en los 2 libros anteriores, en Samuel y Reyes, es lo mismo, pero no. O sea, sí que es verdad que muchos capítulos se repiten, pero hay algunos detalles que no están en los libros anteriores. Y es esa finalidad que tiene este libro. Los otros libros son, diría, desde mi punto de vista, más históricos, te cuentan la historia, y en este te la cuentan, pero te cuentan la parte para dar ese ejemplo, para que tú actúes y te des cuenta. Así que realmente este libro es único e importante, como cada uno, aunque repita, oye, pues nos puede venir bien. Nos puede venir bien para recordar todo aquello que podemos ir olvidando, porque, por ejemplo, en mi caso llevo más de 1 año estudiando la Biblia, voy por crónicas y he leído tantísimas cosas que es inevitable que algunas cosas se nos puedan ir perdiendo por el camino, pero gracias a Dios me lo voy apuntando y si hace falta volver atrás se vuelve y se revisa. Y este libro es maravilloso porque te hace un recordatorio. Entonces, no paséis los libros por pasar, porque ya os digo que todo lo que está en la Biblia es por algo. No van a poner un libro que no sirva de nada en la Biblia, porque por eso hay muchísimos que no están puestos. Así que
Otra de las curiosidades de este libro es que en el orden judío tradicional el libro de Crónicas es el último libro, porque el libro de Crónicas resume toda la escritura judía, es lo que os estoy diciendo, repite todo esto, pero realmente la primera palabra del libro de Crónicas, lo podéis ver vosotros por vuestra cuenta, es Adán, y el último párrafo habla de el regreso de Israel del exilio, por lo que comprende todo ese periodo de años. Así que, bueno, pues en este libro se tratan historias acerca del pasado que proveen esperanza para el futuro. Es decir, yo entiendo esto como mirar hacia detrás, mirar al pasado para mirar hacia adelante, ya que el pasado para ellos se ha convertido en una fuente de esperanza para ese futuro, porque a lo mejor viendo estas escrituras y leyéndolas ven cómo actúa Dios y qué ha hecho Dios por ellos, porque muchas veces se nos puede olvidar qué ha hecho Dios por nosotros. Entonces, estas historias están escritas con ese fin, de que recuerden ese pasado y esas promesas que se han cumplido y se pueden ver a lo largo de las genealogías, de que Dios a cada persona que le prometió algo se ha cumplido. Entonces, ahora pasamos con el primer capítulo que habla de las genealogías. En este primer capítulo nos habla desde Adán hasta Israel, que Israel, si no lo sabéis, es Jacob. Jacob es igual a Israel. Entonces, ¿qué se puede extraer de aquí? Porque aquí básicamente va hablando de esa genealogía y solo dice nombres, pero indirectamente se puede ver cómo para cada uno de nosotros Dios tiene un plan y que esos caminos de Dios tienen un propio tiempo y una sabiduría. Y luego, por último, se ve una vista panorámica del trato de Dios con la humanidad, tanto en la creación como en la redención. Aquí se ve a través de todas estas personas que han ido pasando, pues os invito de verdad a que os leáis la Biblia desde el principio, porque esas historias, estas personas, generalmente se cuenta cómo ha sido su vida y se habla de su carácter. Así podéis comprender mucho mejor esos nombres, porque por ejemplo lo que os acabo de comentar de Jacob, que es Israel, yo en misa escuchaba las 12 tribus de Israel, no sé, pero no sabía qué significaba que eran los hijos de Jacob. Entonces, no sé, cosas así que cuando lo descubres dices, wow, esto no lo sabía. Y cuando lo descubres te enteras mucho mejor de la historia y de la palabra. Así que en el capítulo 2 se centra en Judá. Nos comenta los hijos de Israel, los hijos de Jacob, los descendientes de Judá, los orígenes de David, Caleb, Jerahmeel, Caleb de nuevo, Hur. Esto es lo que decía, que se repiten nombres y muchas veces ya no sé si se refiere a la misma persona o es alguien que también se llama igual. Porque incluso en la misma Biblia, como cambian las traducciones, los nombres varían y hay algunos que son muy parecidos pero otros no. Entonces es un poco lioso. Y aquí en los hijos de Israel, simplificaros que los patriarcas eran Abraham, hijo de Abraham, Isaac, luego está Jacob, el hijo de Isaac, que Jacob es Israel, como os acabo de decir, y todos los hijos de Jacob son escogidos como herederos del pacto, de esa alianza del Antiguo Testamento. Como curiosidad, se habla de las 12 tribus de Israel, pero finalmente fueron 13. Eran 12 hijos, por eso la llamaron 12 tribus de Israel, pero eran 13 tribus porque la tribu de José se dividió en dos, que era la de Manasés y Efraín. Y por último, en el capítulo 3 se centra en la casa de David, en sus hijos, en los reyes de Judá y el linaje monárquico post-exílico. Y esos son los 3 capítulos de hoy. Es más breve porque se centra en los nombres de momento, entonces estar aquí leyendo los nombres pues es un poco monótono tal vez. Entonces lo poco que puedo extraer de aquí os lo voy compartiendo, además de también ir contrastando con estudios que, como siempre, los saco de Enduring Word
y de Blue Letter Bible, además de The Bible Project, que ya os lo he comentado. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido y que sobre todo no os olvidéis del título de quedaros con lo positivo y de lo no positivo, de lo negativo, aprender de ello. Espero que paséis muy buen día. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio. Que Dios os bendiga.